Fue en el año 2017 cuando un grupo de espeleólogos se adentraba en las cuevas de Monzín, cerca de Borja. En uno de los descensos, por una grieta, encontraron 4 cráneos que corresponderían a un niño, 2 jóvenes y un adulto, respectivamente. Sin duda, para ellos fue un momento impactante, aunque no se puede decir que les pudiera pillar por sorpresa, ya que a lo largo de los últimos años se habían encontrado en diferentes grutas de la zona otros 39 cráneos ubicados de manera similar que demostraban que este es un lugar destinado a rituales relacionados con la muerte. El final de la vida y lo que pueda o no pasar después de ella ha marcado al hombre desde que es hombre. De hecho, en Aragón podemos dar buena fe de ello. En Aragón existen diversos restos relacionados con las ceremonias y los ritos funerarios de los antiguos pueblos que ocuparon su territorio a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos de los que más rastro queda en el territorio aragonés son los dólmenes. Uno de los puntos con mayor concentración de estos son los Pirineos. En total, cerca de 70 monumentos, entre los que destacan, entre otros, el dolmen de Tella, los 2 dólmenes de Santa Elena y los 3 dólmenes ubicados en Villanúa, el de Huisas, el de 10 Campanas y el de Letranz. Como parte de estos ritos y ceremonias, pueden encontrarse en Aragón distintos yacimientos de huesos que fueron utilizados como lugar para enterrar durante el Neolítico y la Edad de Bronce. La mayoría se ubican en cuevas y abrigos, y en ellas, además de los cuerpos, aparecieron diversos objetos como jarrones, conchas o antiguas herramientas junto a los huesos. El hecho de que junto a los cadáveres se colocaran sus propios ajuares nos ha permitido conocer, en gran medida, parte de la cultura del bronce en el Aragón actual. Sin embargo, muchos de los interrogantes acerca de estos ritos continúan sin respuesta y parecen complicarse con el paso del tiempo. En agosto de 2022, el yacimiento del convento de Mayén arrojó un sorprendente hallazgo tras el descubrimiento del cráneo de una gallina atravesado por una aguja de coser de bronce. Este cráneo se encontró cerca de los restos de un cordero degollado, en lo que parece ser parte de un ritual de enterramientos en una necrópolis infantil. Como vemos, la relación del ser humano con la muerte nos ha dejado muchas manifestaciones a lo largo de nuestro territorio. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo estamos tan seguros de que esos cráneos forman parte de un ritual y que no son, digámoslo así, enterramientos aleatorios? Bueno, pues para obtener esa respuesta tenemos que concentrarnos en el trabajo de investigación que realizan tanto historiadores como arqueólogos. Si os parece, vamos a saludar a Isidro Aguilera. Él es el director del Museo de Zaragoza, quien ha estado al frente de la investigación. De hecho, es la persona que quizá más sepa de ello, ya que incluso su tesis doctoral creo que se basaba en estos hallazgos. La comunidad prehistórica de la Muela de Borja, si no me equivoco. Isidro, bienvenido a Antecesor Podcast. Hola a todos. Aquí estamos para contestar a vuestras preguntas y vuestras curiosidades. Bueno, hemos avanzado que el hecho de encontrar estos restos humanos y que sean solamente cráneos demuestra que no es un lugar de enterramiento, sino que serían lugares donde se realizaría algún tipo de ritual. ¿Por qué estamos tan seguros de esta afirmación, Isidro? Hombre, estamos seguros hasta cierto punto. No deja de ser una hipótesis con bastantes visos de ser verosímil. Cuando un cadáver se manipula por parte de los vivos, hay una intención siempre ideológica, desde los tiempos más remotos hasta hoy. La idea del cadáver ultrajado que se tira como si fuera un animal muerto no ha existido prácticamente nunca en la historia y en la prehistoria del ser humano. Entonces, el hecho de encontrar en las cuevas de la Muela de Borja, en Monzín fundamentalmente, y en alguna otra más, cráneos aislados, ya requiere cierta manipulación. Es decir, un ser humano al morir tiene muchos huesos y están todos en conexión anatómica. El separarlos es una tarea costosa en el tiempo y con esfuerzo. Y el depositar el cráneo aislado en un sitio determinado, generalmente en grietas o rodeado de piedras, ya requiere una premeditación previa, no nada desdeñable. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que esta comunidad de la Muela de Borja está activa durante 13 siglos y generó muchísimos cadáveres a lo largo de esos 13 siglos. Aunque haya muchos más sin encontrar todavía, la muestra que tenemos es muy pequeña, siendo que las cuevas son muy grandes y pueden haber estado llenos de cadáveres. Quiere decir que eran individuos seleccionados previamente para que sus cráneos estuvieran apartados del resto del cuerpo y pudieran ser vistos y visitados. Bueno, de hecho... Por lo tanto, no se trata, perdón. Quiero que me enrollo un poco. No se trata tanto de tumbas, sino en realidad son lugares con una carga simbólica muy fuerte. Lugares
donde se practican algunos ritos. Lo que te iba a preguntar, Isidro, es en este caso que el hecho de que además sean cráneos es muy representativo, ¿no? Por lo que supone también de pues la característica física, es por cómo identificamos a las personas. En aquel tiempo me imagino que también tendría una relevancia importante a nivel espiritual. Entiendo que el hecho de que sean cráneos y no otra parte del hueso en la que estén concentradas es lo que lleva también un poco a empujar a la teoría del ritual, ¿no? Claro, es el cráneo, que es la parte más significativa de la persona viva y de la persona muerta también. Entonces, evidentemente, ahí cae la carga visual, la carga sonora, la memoria, el recuerdo de la persona a la que se ha puesto en ese puesto especial dentro de la cueva. Uh-huh. Me gustaría que Isidro, siendo que es el mayor conocedor del asunto, nos contara un poco la historia de estas cuevas, ¿no? De esas grutas, de esos hallazgos, porque yo comentaba, creo que se remontan hasta la década de los 70, si no me equivoco, cuando empezaron ya a encontrarse esos restos, ¿no? En realidad, en el año 69 es la primera noticia que tenemos de que un espeleólogo borjano, Gregorio Villamonte, se introduce en la cueva de Monzín y encuentra unos restos que los comunica y los traslada a la Facultad de Filosofía y Letras, al Departamento de Prehistoria, y son ellos los que empiezan las investigaciones en el año 71. Después de estas investigaciones llega un equipo en el año 79, un equipo británico de la Universidad de Bristol, que empiezan unas excavaciones sistemáticas en el yacimiento de Monzín, pero fuera de la cueva, no dentro de la cueva, porque es muy compleja, muy intrincada y de difícil acceso, sino fuera de la cueva, en lo que es el poblado, inician unas excavaciones que duraron 9 años. Uh-huh. O sea que hay un trabajo muy intenso en torno al yacimiento. Y yo lo que he hecho ha sido completar la muralla de Borja a base de pequeñas excavaciones en otros sitios y prospecciones superficiales. Uh-huh. Mencionaba que era una población muy numerosa, sobre todo en la Edad de Bronce. ¿Cree que todavía quedan muchos restos por encontrar? Sí, muchos. De hecho, Monzín como yacimiento se ha excavado una 10ª parte. Majaladares, que es otro de los grandes yacimientos, pues prácticamente está al 1%. Y otros yacimientos como Pedro López o Arbolitas son enormes y no ha hecho ahí más que una selección de material de superficie. Hay más cuevas también por excavar, hay mucho material y bien conservado, que es la gran ventaja de esta zona. Hay 2 coordenadas importantes que dan verosimilitud a mi tesis y a todos los trabajos que se han hecho alrededor de la muralla de Borja. Es que es poco territorio, son 50 kilómetros cuadrados solamente, y donde hemos encontrado hasta 43 yacimientos arqueológicos y hay más. Uh-huh. Quedan más por encontrar y, como decía, bien conservados. Claro, la inaccesibilidad de algunas zonas por esas grietas y esas cuevas, me imagino que es un punto a favor de la conservación, pero eso, un punto en contra también del poder sacarlo a la luz, ¿no? Sí, es un punto importante de la conservación porque no se ven alterados por remociones clandestinas, y también es importante que la matriz geológica de las cuevas estas es caliza, con lo cual, y son cuevas secas, con lo cual eso refuerza la fosilización de los huesos humanos y animales. Uh-huh. Después de lo que es el análisis anatómico, que es lo que hemos visto nosotros en el programa, seguiría todo ese proceso científico con el trabajo que llevan realizando ustedes desde el punto de vista, como decimos, arqueológico, todo el proceso histórico que se está llevando a cabo dentro del museo. Lo digo porque la gente tiende a pensar que el museo es el lugar de exhibición, pero también hay un trabajo científico importante por detrás de investigación. Me gustaría preguntarle precisamente cómo es ese proceso y cómo es el que se ha llevado a cabo en concreto en los restos humanos que han encontrado por ahí en el entorno de la Muela de Borja. Bueno, pues los restos humanos en el Museo de Zaragoza, aparte de consolidarlos, hacer una serie de medidas preventivas de cara a su conservación futura, lo que hemos hecho fundamentalmente ha sido hacer dataciones de radiocarbono para poder saber de cuándo es cada cráneo. Porque claro, no aparecen con ajuares, no aparecen asociados a ningún tipo de material y no sabemos exactamente de cuándo son. Uh-huh. Y bueno, pues hemos hecho una serie de analíticas de carbono radioactivo importantes que nos dan la fecha exacta muy aproximada de cada cráneo. También hemos hecho análisis de isótopos estables de carbono y de nitrógeno que nos están dando pautas de la alimentación de esta gente muy interesantes. Sabemos que eran gente que estaba alimentada con bastantes proteínas animales y vegetales, uh-huh. Lógicamente, pero ya se suponía, pero los análisis lo confirman, no tienen ningún tipo de dieta que tenga que ver con el mar, están lejos del mar. Tienen bastantes lácteos en su alimentación y son gente robusta y bien alimentada. Uh-huh. No hay diferencia de alimentación entre unos y otros, ni mujeres. Eso quiere decir que no había
clases sociales que se basarán en su diferenciación social en el tipo de alimentación, ¿no? Son datos que se recaban desde el museo a través de diferentes laboratorios. Uh-huh. Pues fíjese, le iba a preguntar precisamente qué información habríamos obtenido de todo ese proceso y ya lo estamos viendo, ¿no? En este caso la dieta nos dice muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la presencia de lácteos, ¿eh? Yo estoy hablando desde la inexperiencia y si me tiene que corregir, corríjame Isidro, pero entiendo que eso demuestra pues que eran, civilizaciones ganaderas. Entiendo que esos productos lácteos certifican que, bueno, pues no eran nómadas, sino que estaban establecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, exactamente, son gente sedentaria. También en las excavaciones aparecen muchos huesos de animales, de la basura de la comida de carne y grasa, entre ellos muchos que son de vacas y ovejas y cabras, uh-huh, de donde sale la leche. Pero además también hemos encontrado utensilios para fabricar queso, con lo cual el queso es un tipo de alimento que se puede guardar tiempo, incluso puede ser derivado al intercambio con otras poblaciones que tengan menos capacidad de generar lácteos. Entonces es una de las bases importantes de la alimentación de esta comunidad, los lácteos. Isidro, ¿cuánto tiempo tardará más o menos hasta que podamos sacar todo lo que hay allí a la luz? ¿O si llegaremos algún día a sacarlo todo a la luz? No, nunca. Es inagotable, porque en este momento estamos en una época de cambio tecnológico en lo que es la investigación prehistórica. Se ha pasado de lo que yo aprendí en la facultad y he desarrollado casi siempre de estudiar objetos en sí mismos y poco más, a valorar pues todo lo que es la bioquímica, las analíticas de tipo genético, que es el verdadero presente y futuro de la arqueología, cuando todos estos elementos que hemos trabajado desde un punto de vista formal y poco analítico se sometan a este tipo de nueva arqueología, pues las conclusiones van a ser mucho más exactas y mucho mayores. De todo lo que se ha encontrado ahí, ¿qué es lo que tenemos expuesto en el Museo de Zaragoza? Lo digo para la gente que también pueda comprobar en carne y hueso, ¿no?, lo que son esos elementos. Bueno, pues la verdad es que no hay gran cosa expuesta porque el Museo de Zaragoza está pasando por una etapa de remodelación importante. Entonces tenemos una exposición de prehistoria, como diríamos, temporal. Y como todo lo temporal y provisional se alarga el tiempo más de lo necesario. Pero se pueden ver vasijas campaniformes, se pueden ver adornos, metal, de puntas de flecha de sílex. Hay alrededor de unas 50 piezas muy representativas de la cultura que se desarrolló en la Muela de Borja durante 13 siglos. Uh-huh. Bueno, pues lo que vamos a hacer es invitar a los oyentes de este podcast a que lo visiten ahora y luego cuando se termine de remodelar que vuelvan a hacer la visita, que no pasa nada. Eso y así descubrimos todo lo que el museo tiene guardado y que quiere exponer para que nosotros tengamos conocimiento de nuestra historia, claro que sí. Isidro Aguilera, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Antecesor Podcast. Un abrazo fuerte. Igualmente, bueno. Es evidente que cuando se encuentran restos humanos, una de las primeras cosas que hay que hacer, como decía Isidro Aguilera, es datarlos. En ese sentido hay cuestiones científicas que analizaremos enseguida que debemos tener en cuenta, pero también el entorno nos aporta información, como por ejemplo pinturas rupestres, que nos decían en el programa que se habían encontrado también en la zona alguna de ellas, y que por el estilo y características de la misma ya podemos hacernos una idea un poco de la época en la que nos encontramos y de cómo se distribuían las comunidades en nuestro territorio en los diferentes momentos de esa prehistoria, de esa edad del bronce. Si os parece, vamos a hacer un repaso de algunos de estos lugares. Aragón cuenta con algunos de los ejemplos de arte rupestre más espectaculares de toda la península ibérica. Estos se pueden catalogar en 3 tipos: cantábrico, levantino y esquemático. Entre estas 3 corrientes, las pinturas rupestres levantinas, que pueden verse en la Comunidad de Aragón, fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO por su excepcionalidad. En nuestro territorio se conservan cerca de 170 pinturas al aire libre. Estas se ubican principalmente en los parques culturales del Río Vero, Río Martín, Albarracín, El Maestrazgo y el Bajo Aragón turolense y zaragozano. En la provincia de Huesca se encuentra el Parque Cultural del Río Vero. En sus más de 60 abrigos de arte rupestre se pueden contemplar los 3 estilos clásicos del arte rupestre europeo. Sin embargo, las mayores concentraciones de muestras de pinturas rupestres en Aragón se encuentran en la provincia de Teruel. El Parque Cultural del Río Martín es una de las localizaciones en las que el arte rupestre del arco levantino está más presente, con cerca de 20 localizaciones distintas en las que se pueden disfrutar de estas obras. Por su parte, el Parque Cultural de Albarracín reúne una de las mayores concentraciones de arte rupestre pospaleolítico del sudeste de Europa, con un total de 26 sitios visitables. Por último, en el Parque Cultural del Maestrazgo, ubicado en el sistema ibérico turolense, se pueden encontrar grandes muestras de arte rupestre levantino. En sus distintos abrigos, como el de la Vacada,
o el del Arenal de la Fonseca, pueden observarse escenas relacionadas con la caza. Como decimos, el entorno aporta información acerca de lo que hoy son los protagonistas de nuestro antecesor podcast, pero es la labor científica la que realmente nos ayuda a conocer cuándo vivieron e incluso cómo vivieron los habitantes del entorno de las cuevas de Monzín. Para conocer cómo ha sido todo ese proceso de trabajo con estos restos, vamos a saludar a Jesús Obón, odontólogo, antropólogo forense. Jesús, bienvenido a Antecesor Podcast. Hola, buenos días. Bueno, me gustaría saber, como siempre que hablamos con alguno de los responsables científicos del equipo de Antecesor, intentar ponernos por lo menos en vuestra posición. A vosotros os avisan de que existen estos cráneos y siempre vemos como una especie de preanálisis, ¿no? Un análisis a simple vista previo. ¿Qué información encontramos en esta en este primer vistazo? Correcto. Cuando el director del Museo de Zaragoza, Isidro Aguilera, pues se pone ya en contacto con el doctor Salvador Baena y nos plantea la posibilidad de ampliar el estudio con estos cráneos y con otros que ya tenía, entonces lo que hacemos es hacer un preanálisis. Echamos un vistazo así a bote pronto. Entonces ya nos llama la atención pues unos rasgos de unas órbitas grandes, unos rebordes supraorbitarios muy marcados, las ramas de la mandíbula anchas y cortas, dientes muy desgastados. Nos llama la atención una serie de rasgos muy característicos que no estamos acostumbrados a lo que vemos actualmente. Uh-huh. Eso es lo que vemos. ¿Y qué nos indicaría eso? Exactamente, que realmente estamos hablando de restos que pertenecían a, digamos así, preevolutivos del hombre, digámoslo así. Sí, efectivamente esto nos lleva a pensar que son unos rasgos, lo que nosotros denominamos de arcaicismo, unos rasgos antiguos del pasado que actualmente pues no estamos muy habituados a verlos en los cráneos de la época contemporánea que estudiamos cuando encontramos algún resto. Uh-huh. Bueno, pues ya con esa primera información, que ya es un impacto, el hecho, me imagino, de encontrarse con unos restos con ese arcaicismo que nos comentaba, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se continúa a partir de ahí? Bueno, ya una vez que hacemos el preanálisis, lo que hacemos ya es comenzar un estudio antropológico ya más detallado. Uh-huh. Ya cogemos cráneo por cráneo, tomamos las medidas del cráneo, hacemos fotografías, macrofotografías, estudios radiológicos y con todo esto, pues, luego con los dientes pues hacemos lo mismo, estudiamos los índices, vemos el desgaste y con esto ya vamos sacando ya unas conclusiones de los análisis que estamos haciendo. Uh-huh. Así es como vamos actuando. En ese sentido, usted es el especialista, como decía, en el tema de dientes, de la mandíbula, del estudio de lo que serían esos restos. ¿Qué es lo que nos cuenta de un ser humano nuestros restos relacionados con la dentadura? Bueno, pues lo que nosotros apreciamos en la dentadura, en la mandíbula y en la dentadura de estos restos, es que, como comentábamos antes, una mandíbula con un aspecto arcaico, una mandíbula muy potente, con una rama ascendente corta y ancha, unos dientes desgastados del uso, porque en la mandíbula apreciamos que hay unas huellas de los músculos muy marcadas, nos habla de la potencia muscular que tenían, entonces no es que tuviesen lo que actualmente denominamos el bruxismo, sino que esto era un desgaste de los dientes debido al uso masticatorio. Además de que tenían también algún proceso de caries, enfermedad periodontal. Todo esto es lo que vamos viendo. Con ello también pudimos, como ya que no teníamos huesos largos, pues intentamos con unas tablas de referencia que tenemos, pues intentar determinar un poco la altura. Determinamos que no eran unos sujetos muy altos para la robustez que tenían entre unos 60 y unos 70 centímetros, pero muy robustos, una potencia muscular muy grande. Uh-huh. Muy grande. Y hay algunas cuestiones que también se puede extraer del estudio odontológico, que siendo que solo es un cráneo, pues es lo que tenemos para poder determinar, pues por ejemplo, cómo era la dieta, entiendo cómo era alguna de las costumbres vitales de esas personas que vivieron allí, ¿no? Sí, efectivamente, eran más que en sí la dieta, porque claro, tampoco sabíamos qué dieta tendrían, pero vamos, por los rasgos que estuve estudiando en las caras vestibulares de los dientes a través del microscopio, se veía una dieta más bien carnívora. Entonces, la potencia que tenían
de la musculatura y el desgaste de los dientes, pues nos habla de que utilizaba unos alimentos muy poco cocinados, desgarraban mucho los alimentos, más bien carnívoros. Todo esto nos habla un poco de ese tipo de dieta. Luego se podría ampliar este estudio para poder saber ya más específicamente la dieta. A través de isótopos y todo esto y elementos traza. ¿Cómo es ese trabajo con isótopos? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a oír hablar del carbono 14, pero en este capítulo de Antecesor ya se nos ponen sobre la mesa otros tipos, otros sistemas de datación de los restos, ¿no? ¿Cómo es lo que se ha hecho en esta ocasión? Sí. Mira, el carbono 14 ya prácticamente nos vino hecho porque ya se había realizado a través del Museo de Zaragoza y de la Universidad de Zaragoza. Entonces, pues bueno, ya sabíamos que se trataba de una cultura campaniforme de unos 2.500 años antes de Cristo. Pero actualmente sí que se están haciendo estudios en huesos y en dientes con una serie de isótopos. Hay unas técnicas directas de análisis químico de elementos traza. Sobre todo nos vamos con el bario, con el cobre, con el estroncio, con el zinc. Entonces, sobre todo el estroncio nos sirve para rastrear el lugar de origen de un cuerpo en unas condiciones no identificadas. Y lo podemos estudiar en los dientes, en los huesos. Por ejemplo, el bario nos habla de una dieta más bien marina, el cobre, el magnesio de la clorofila de los vegetales, el estroncio del consumo de plantas, el zinc sobre todo de proteínas animales. Son unos elementos que tienen poca cantidad en el hueso, pero sin embargo que luego los podemos determinar. Y luego, además de esto, pues utilizar también una serie de isótopos estables, que serían el carbono 12, el carbono 13 y el nitrógeno. Esto sería pues para también estudios de paleodieta. Luego ya tendríamos ya los isótopos ya inestables como es el carbono 14, pues sobre todo para la adaptación. Paleodieta entiendo que es a lo que nos referíamos, ¿no? Si eran en este caso más carnívoros que... Sí, efectivamente, por detectar un poco qué tipo de dieta consumían, pero vamos, esto todavía lo tenemos en estudio, estamos todavía en ello. Quería preguntarle precisamente por eso, ¿no? Porque nosotros evidentemente el programa se centra en los últimos cráneos encontrados, pero usted mismo nos ha dicho que habían trabajado con Isidro Aguilera a la hora de, pues el resto de cráneos que habían aparecido desde la década de los 70, si no me equivoco, en toda esa zona de las cuevas, un poco para el estudio. ¿Son todos los restos más o menos de la misma época o ha sido un lugar de ritos continuado a lo largo del tiempo? A ver, la mayoría de los cráneos que se encontraron, que estaban dentro de la cueva, tienen unas características todas similares. Sí que es verdad que se encontró algún otro cráneo que ya difería bastante de ellos, pero la verdad es que ese cráneo se encontró fuera de la cueva. Entonces, hombre, esto ha tenido que ser algún tipo de cultura que ha ido evolucionando con cierto tiempo, o sea, tampoco es decir de 2.500 años, sino que habrá sido entre 2.500 y los 1.500 años antes de Cristo. Eso ha tenido que ir evolucionando un poquito. La cuestión es que, Jesús, como decía, siguen trabajando en esos cráneos, en esos restos. Sí. Todavía tienen mucha historia que contarnos, digámoslo así, ¿no? Sí, mucha. Todavía nos tiene que aportar mucha información. Bueno, pues seguiremos, evidentemente, atentos a lo que suceda, ya no solo con Antecesor Podcast, sino a través de todo el equipo de trabajo, en este caso con, pues tanto Ana como Salvador, como Jesús, como todos los que han participado dentro de Antecesor Podcast. Jesús Obón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también aquí en el podcast y por ayudarnos a conocer un poquito más esa labor que realizan, que me parece muy interesante y también muy importante, las dos cosas. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Que el actual Aragón es la tierra donde vivimos y que nos parece maravillosa es una realidad, pero vemos que esa sensación se lleva produciendo desde hace miles de años, donde las llanuras, valles y montañas han albergado miles de vidas e historias. Hoy hemos recuperado algunas de ellas que permanecían ocultas en las grietas de unas cuevas cerca de Borja, nada más y nada menos. Recuerda que todo este proceso de recuperación e investigación lo tienes en Antecesor, en Aragón TV, y si te lo has perdido, en Aragón Televisión a la carta, y que luego, pues aquí están nuestros podcasts para completar esa historia, para completar la información. Gracias a los de aquí y a los de fuera que nos escuchan y nada, recordarte que te seguimos contando más aquí en Antecesor Podcast. Adiós.